Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Y aquí nos encontramos principalmente con ya la reacción del rey. Aquí ya habíamos hablado anteriormente en el curso que ustedes pueden volver a mirar a través de YouTube, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este capítulo 22, versículos 9 y 10, en que decía justamente entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó con él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Golías del Filisteo. Bueno, ya dijimos que a este personaje, Doeg, que era edomita, era de la tribu también de Edom, por lo tanto eran enemigos con Israel, y la última vez lo fuimos antes en el capítulo 21, 8 justamente, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Bueno, después ya hemos hablado de que ahí él enseguida dice que consultó, dice, Ahimelech, peahinala ñandeya hagüe pe ñandeñe'eme pe ñandeñe'e guaranibe ya no falta y la yagua carrera, no falta y te la yurupipita. Con algo ñande maya eva que con algo la pıragüe, allá. Porque ¿de dónde viene esa expresión de pıragüe? Y justamente como son silenciosos, en cualquier momento te puede denunciar. Do gusta eso es apé peligroso, güey. Apea lastimosamente. Ñandenetame oiko ñande apite vea ya llevande. Coamba ego ango te contiene ya yo mi peña de ya anila oiko ñande apite ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? De que decimos que somos un pueblo amigo, un pueblo solidario, etc. Sin embargo, ñande apite amigo ambas gente. Oiko yepea ñande apite. Bueno, pero tenemos que insistir más, tenemos que procurar vivir más de un aspecto del espíritu. Tenemos que religarnos más, ¿se acuerdan? Esto que es importante, queridos amigos, entrar en el aspecto religioso, ligarnos a la existencia. Marabe ñandeyara ñandemoiko ape arimba ego ñandela ya poco ay mowi ya yuja moto para allá, pero dice religión, religarse, buscar lo esencial, lo fundamental de nuestro propio caminar. Y dentro de todo lo que nosotros vamos viviendo, entonces todos pasamos por momentos, queridos amigos, ¿saben qué?
accidentales. Esto según una filosofía muy interesante, ¿verdad? Aristóteles te habla, ¿verdad? Del famoso el accidente, que es lo esencial y qué es lo accidental en la vida, qué es lo ontológico, lo esencial, lo que hace el núcleo de nuestro vivir, lo que hace el núcleo de nuestra propia existencia. La ontología, la palabra griega ya es agua más bañante. Va a be caracube a lleva, más bañante be caracube te lleva. Peña puto humeye y más bañante. Eso es lo que tenemos que descubrir, queridos amigos. Y este es un libro, la Biblia es un libro justamente que te hace una sola pregunta. Más bañante, ¿quién es el hombre? Es decir, que busca darnos la respuesta, ¿quiénes somos nosotros? Y por lo tanto no tenemos que entender mal, porque hay muchas personas que dicen, no sé, de la religión, porque ya entendí para la religión. Religión todos tenemos, el hombre por esencia es un ser religioso, por esencia. Así que nadie se escapa. Y haciendo de que es religión, no entendéis 20. Porque la entender hoy cuadra que él está buscando también un camino cómo realizarse. Hoy me da y mondamos y ya puramos ese es su camino, ese es el camino, solamente es un camino equivocado. Él piensa que así se puede realizar, porque está veo mondá, porque ya popeo, ya podemos, etcétera, etcétera. O busca, ¿verdad?, su felicidad en cosas materiales, etcétera. Apean la accidente, pegan la accidental. Pero ahí se imagina que no hace lo esencial y lo fundamental. Claro, hay todo un estudio filosófico interesante que se aplica al aspecto antropológico, ¿verdad? Porque la filosofía es esencial. Y hay luego una filosofía antropológica, y estudio espectacular. Con ambas, con años de ya estudian lástima las nañas de tiempos esta lleva ñañemonguetas ya poeta y curso de antropología filosófica. Y usted porque justamente nos ayuda, ¿verdad?, a buscar, a entender. Ya hay que venir ya calcular, ya se llamaba, se llama otro paguata. Y aquí entonces estamos dentro de una antropología también religiosa, filosófica religiosa del aspecto antropológico. Y así entonces vamos descubriendo. Y saben, queridos amigos, que este es el único camino que nosotros podemos cambiar una nación, podemos cambiar una familia. Cuando la gente viene y me dice, paí, se convertí, se paí, entonces en el fondo, ¿saben qué? Comenzamos a hablar, a indagar, la reñe convertijan. Porque muy bien, ese es un aspecto accidental. Pero podemos seguir preguntándoles, eren de obey la caña. Porque con añeñando pona. Mira qué interesante. Eren la con añeñando pona. Y porque ahora entonces tengo mejor relación con los demás de mi familia. Que bella. Allá por la pregunta, iré jore, hasta donde poder. Y te vas a dar cuenta que en el fondo el problema siempre fue la propia existencia, la propia realidad, lo existencial. Do yuhuy respuesta a quién soy yo. Apeo yujuriré, entonces ahí recién lo accidental, porque con ambas accidente 20, accidental. Nosotros podemos cambiarlo, pero para eso tenemos que esforzarnos. Porque también, atención, que o ya o ya baretena y costrapau que está donde deje allá o ya a la accidental y que tú no se lleva, pero ellos hay ponana areñe piana hemos potido en mover ayer. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos llama como siempre a su encuentro, la palabra de Dios. Y hoy de una manera especial leemos del profeta Isaías, estamos en el capítulo 26 del 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observará la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en el Señor. Qué lindo, queridos amigos. Es la profecía siempre de Isaías que nos acompaña en este tiempo, el primer del tiempo de Adviento, la primera semana. Comenzamos con ese primer domingo del tiempo de Adviento en que decía, Señor, rasga el cielo. Ojalá que el Señor venga en medio de nosotros. Porque, Ana Avena, Vega tú me lleva, Isaías hoy se cañan de en aquel día, es decir, cuando el Señor venga en medio de nosotros, cuando nosotros abramos el corazón y hagamos nacer a Dios en medio de nuestra sociedad. Y aquel día cantaremos este canto en el país nuestro. Tenemos una ciudad fuerte. Tenemos una comunidad en la que Dios es el que reina. Dios rey del universo, Dios rey de nuestra historia. Y ese es el baluarte, la muralla. Nadie nos puede vencer. Y ha puesto para salvar las murallas y baluartes. Abran, por lo tanto, las puertas para que entre un pueblo justo que observará la lealtad. Este es el otro llamado importante. Ñandere Noi, Ñanea Toibe, Ñande Yara Ayeva. Peipe Ágena lleva las puertas. Abran las puertas al Redentor, de nuestro gran santo, San Juan Pablo II. Abran las puertas al Redentor. Y esto nos vuelve a hablar a cada uno de nosotros. Abrir el corazón quiere decir eso. Abrir nuestra mente, abrir nuestra vida a todo lo que el Señor nos quiere regalar. Solamente en la medida en que nosotros entendemos esta gracia de Dios que viene a transformar nuestro mundo, en la medida en que nosotros entendemos esta gracia de Dios que viene a transformar nuestra historia, entonces ahí nosotros vamos a responder y vamos a decir, Na'ave, Ñandeyara, Na'ave, Imero, Inayev, Aupearero, Yapose, Pendere, Yerurea, Ore. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy a Dios. Que nos bendiga a todos, que bendiga a nuestra familia, que bendiga nuestro país. Y abramos las puertas al Redentor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos hablando nosotros del primer libro de Samuel, capítulo 22. Y aquí estamos viendo las actitudes, sobre todo de Saúl. Saúl que consulta del famoso Piragüe Doeg, que es un edomita. Y entonces él ahora trata de complicar, dice, porque al sacerdote, dice, David consultó primero con
Ahimelech o Hugo por Anduña, y después directamente le va a culpar y le va a decir aquí, Ahimelech consultó por él al Señor, es decir, por David, en el santuario, la sacerdote. Le dio después provisiones, vaya otro elemento más. O Mongarushbe le dio el pan, ¿verdad? De las provisiones de la mesa. Y le entregó la espada de Golías del Filisteo. Quiere decir, Pe lleva pero sin embargo Ahimelech está conspirando contra vos, Saúl, porque vos justamente le desarmaste a David, porque según vos, ¿verdad? Este tipo no puede continuar así. Hay que matarlo, hay que hacerlo desaparecer. No es una persona fiel o lo que sea. Lo que a él le interesa, lo que él puede decir de David. Sin embargo, el autor sagrado nos está mostrando otra característica del rey David. En todo momento, un David que no se alza contra el ungido del Señor. Y eso lo tendremos hasta el final. Aupearego la ceja EPM verá que este libro es un libro pedagógico. Aetamba es ciertamente que fueron cosas históricas, aquí tampoco están narradas, sobre todo las cosas muy negativas de David, a ver dónde narra. Tal vez algunas cositas aparecen por aquí, pero ¿por qué aparecen aquí? Simplemente porque, diga, tuvimos un mocañico y ciertas cositas. Por ejemplo, el caso de Betsabé, ¿verdad? Ese, por ejemplo, no pueden ocultar ya de David porque se nota que era una cosa demasiado conocida. Le mandó matar nada más y nada menos que al esposo, ¿verdad? De Betsabé, que después será su mujer, Urías. Y Urías que era entonces nada más y nada menos que un guerrero importante de su ejército. Pero bueno, y así entonces van pasando elementos importantes, pero que quieren mostrar con estos elementos importantes que tenemos aquí, que David es una persona, a pesar de todo, de sus pecados, a pesar de todas sus debilidades, es una persona que está buscando honestamente lo que Dios quiere. Algo y por ahí que contra el rey diga tuya es la opuja, porque este es el ungido del Señor. Entonces él también tendrá que procurar hacer de la misma manera. Es decir, así como es ungido del Señor, él también, evidentemente, que al ser llamado por Dios, tiene una misión demasiado importante que cumplir. Y es por eso que él no quiere levantarse contra el rey, o respetarlo, del aspecto de un llamado y de una consagración de Dios para con él. Pero aparece aquí otro personaje que es Doeg, que como ya dijimos, edomita, no tiene nada que ver con ellos, no interesa a platazos limpios y nada, es un mercenario. Y por lo tanto, con un poco de platita, él sigue adelante y va a hacer lo que vos le pedís. La de pagáis, entonces ve a la sicariato, ve a la mercenario, o pisa guay, a lastimosamente. Pero sin tomar en una forma muy literal de que exista o no exista un mercenario o un sicario, porque existen eso. Sin embargo, es una actitud, queridos amigos. Vean entonces, ñandé, y ella pone así tal cual, como te dice la palabra de Dios en forma literal. La ñandé de sicario, pero sin embargo, con nuestras actitudes, porque peoto oya pijina con ñandé yarañé. Umimba eumiala ñandé boeseina. Va esa guapa, porque al final de cuentas, este Doeg lo que está haciendo es la función de un sicario, porque de esta manera va a hacer que los sacerdotes mueran, va a hacer que David sea perseguido más y más, ¿entienden? Entonces, esa clase de reflexión que nos hace entender que nosotros también podemos meternos lastimosamente en actitudes de este estilo. Doeg implicó al sacerdote Ahimelech como cómplice de David. Cómplice de David. O único ave, oye, porque estás en día, oye, ese, que esto, aquello, te bendición, mongaru, oye, etcétera, etcétera.
mi plagueo bebejina lleva entonces y yurupipita bebejina como ubaite para la esa pues amba ero porque ego de cierta manera oñe muy por asesina con el rey Saúl. ¿Por qué se quiere poner bien? Y claro, porque su empleado es un sicario, es un mercenario. Lo que quiere es entonces continuar recibiendo más plata, más pago por la información que él va dando, que el rey le tenga más confianza y le dé por ahí algún puestito mejor y así. Entonces mira toda la ayuda que Ahimelech le dio a David. Entonces él está mirando, está observando. Y por eso es que el autor sagrado ahí en el capítulo 21, versículo 8 nos pone directamente que Doeg, el edomita, estaba allí, a esa vestida, porque le tocaba en ese momento, dice, estar en el templo. Seguramente están trabajando juntos contra ti, Heishmer. Bueno, va, pues año 10. A ver, oye, a ver, contra, a ver, Carajicoa, este sacerdote, viene y posiblemente contra ti, contra Saúl. Y entonces Ahimelech probablemente sepa exactamente dónde está David y a dónde se dirige. Vea, otro problema. Porque primero es como que le está haciendo la contra, lleva. Es decir, Oñemoí en contra de Saúl. Y por hoy, porque en ese capítulo 21, cuando llega David al santuario, Ahimelech, sin embargo, ni sabe lo que está sucediendo. Sus preguntas son preguntas muy infantiles, sus preguntas son preguntas muy inocentes. Vaigo, a ver, ya, David, ya, pues, vaigo, de que a pan de ño, de ay, pare, guatare, yo, hina, a muy bien de ejército, muy bien de la espera. Llego siempre los echagos, a ver, con un gran ejército, con misiones muy importantes. Hago, haga pesa, desliñado, reyuina pesa, para vender ay, pan de que, hasta con de pirubea, hasta con de vare, are, yo, hina. Bueno, David tiene que inventar algunas cositas, porque se da cuenta que entonces Ahimelech no sabía nada, que David estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por el rey Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor.
deslumbrantes, y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22, del 11 sobre todo, versículo 11, hoy que nosotros estamos mirando, estamos viendo aquí cómo el rey Saúl después mandará llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna. Los sacerdotes de Nob, todos ellos comparecieron ante el rey y Saúl dijo: escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey, respondió él. Saúl añadió: ¿por qué has conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Bueno, ahí entonces está un poco el discurso completo, ¿verdad?, que va hasta el 13. Y aquí, de cierta manera, encontramos que este Doeg es el que comienza a complicar un poco la vida, o complica más aún la vida de David, pero no solamente a él, sino que ahora hoy te lleva el fardo sobre el mismo sacerdote. Está echando el fardo, la culpabilidad, sobre Ahimelech. Implicó al sacerdote Ahimelech como cómplice de David. Mira toda la ayuda que Ahimelech le dio a David. Seguramente están tramando juntos contra ti algo, Saúl. Entonces Ahimelech probablemente sepa exactamente dónde está David y a dónde se dirige. Este es otro elemento que también le interesa a Saúl. Porque si Saúl está detrás, todo este seguimiento y esta persecución de parte de Saúl para con David, Doeg era más que un hombre ambicioso, entonces buscando promoverse. Qué lindo que es esto cuando nosotros comenzamos a reflexionar y a mirar un poco, ¿verdad? Un hombre ambicioso. Pía la niña mañana, pía la niña esa, porque está ese de ambicioso forma. La ambición de querer más y más, ambición de tener más y más. ¿Qué será que nosotros ganamos con eso, verdad? Porque después al final de cuentas sabemos que esos bienes, ¿qué hacemos de esos bienes? Al final de cuentas
lo dejamos todo ahí, ¿verdad? Lo dejamos todo ahí. Y lo dejamos para que muchas veces a través de ese dinero exista corrupción. Es decir, exista pobreza, exista mala distribución. Cuando nosotros acumulamos, cuando nosotros nos hacemos dueños simplemente porque eso pues después nos lleva al egoísmo. Somos egoístas, nos cerramos, nos ponemos ahí como si fuésemos nosotros los únicos de este mundo. A cuánto más se mandó a mala Cheruje y a llevar de la requeoñón die a veinte la defrasada. A la heroína a veteiro ya ñuaina veo llevo leande ya pues y cigarro la defrasada viene pitaban de opio andero humo de recoima a ver otro o qué bebe ina doñimo coronón de ina andero de sábana pero inendero bebe ina. Bueno, entonces eso es, por una parte podemos decir que Katu hate kunda yaji esa cuaya y nada que hate kunda yaji esa peaya. Pero sin embargo, si uno lo piensa bien, si uno tiene por lo menos un dedo de cerebro en la frente, entonces uno se da cuenta, pero con tanta facilidad uno se da cuenta, que cuanto más nosotros entonces somos egoístas. No, yo con esto, queridos amigos, y la Biblia, mejor dicho, ni la sheja, a verla, y reflexionar, ya esa y a través de este libro político, en realidad, porque la política es la organización del pueblo, de la gente, de la comunidad. Pega con la Biblia, bueno, entonces, si nosotros verdaderamente somos ambiciosos por el bien, evidentemente que no vamos a hacer tampoco un asistencialismo. Ya tengo ya aquí en nuestra región está ya como mi peso ya puedo lleva. Entonces moria juve las etames. Porque no ese es el camino, porque eso pues son, ya dijimos, cosas accidentales. Accidentes dice que puede suceder de una o de otra manera. Lo importante es que cualquiera de las metodologías de un trabajo, de una producción, de una preocupación por la comunidad nos va a llevar a nosotros a mancomunarnos. Manos comunes, manos unidas, manos que se ponen todos a trabajar para producir. Cato tengo, por ejemplo, yande te ves a peango ya es algo yande con libro con y gusto con la mañana ya esa porque te manda de un lugar a otro la Biblia que se lee dentro de la Biblia ya hay lleva. Por ejemplo, el elemento de los talentos, el elemento del producir, el elemento de que cada uno lleva oye esa cuá o mañana o esa va de ya no me va a cuestionar aupea o muy peja pisabe guara. Jamba es el muy peja pisabe guara y quiere decir que pone para la comunidad entero este ave guara. Por ejemplo, un minusválida lleva no puede producir como uno que tiene todas las capacidades. Este tiene capacidades diferentes ya lleva. Capacidades diferentes. Y bueno, entonces ya aprovecha la capacidad diferente, pero no podemos ahí como dice que tiene otras capacidades diferentes. Pero eso no quiere decir que él tiene que quedar allá, sino que es ahí donde la comunidad asume su responsabilidad y busca la equidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La muerte de Buterico, el gobernador de Tesalónica, y de varios de sus soldados a manos de la turba encolerizada,
que exigía la libertad del auriga Porcio, el mejor de la ciudad, que no podría conducir su carruaje en las siguientes competencias, a causa del juicio que se le seguía por raptar a una sirvienta de palacio, enfureció de tal forma al emperador Teodosio que ordenó una cruel represalia que costó la vida a 7.000 de los espectadores que asistían a una carrera dentro del circo, cuyas puertas fueron selladas y los asistentes asesinados a punta de espada y cuchillo. Cuando San Ambrosio, el obispo de Milán, se enteró de lo ocurrido, llamó a cuentas al monarca y una vez en su presencia lo reconvino como un padre severo y le ordenó confesar su culpa y expiarla mediante arrepentimiento público, y le impuso una dura penitencia que Teodosio se negó a cumplirla. Entonces le prohibió la entrada a la iglesia, le retiró los sacramentos y en vista de que no volvía al redil, lo excomulgó. Y a los 8 meses, a finales del año 390, el emperador no aguantó más y tal como se lo había exigido San Ambrosio, se despojó de sus vestiduras reales, recorrió de rodillas toda la catedral de Milán desde el atrio hasta el altar y allí, rostro en tierra, le pidió perdón a Dios y al obispo, que lo absolvió, lo levantó y lo abrazó llorando. Este hecho se constituyó en la primera demostración práctica de la supremacía de la autoridad de la Iglesia sobre el poder temporal. Ambrosio, nacido en el año 340 en la ciudad de Treveris, en Italia, hijo del gobernador de la Galia, actual Francia, perdió a su padre cuando aún era un niño y su madre se radicó en Roma, en donde el pequeño adelantó sus estudios de griego, retórica, filosofía y derecho romano. Una vez graduado, empezó a litigar con notable éxito y su piedad cristiana, sin ser bautizado, la aplicó en la defensa gratuita de los más desvalidos ante los tribunales, lo que llamó la atención del prefecto de la ciudad, Anicio Probo, quien lo nombró asesor suyo. En vista de su rectitud, transparencia y sentido de la equidad, se lo recomendó al emperador Valentino I, que lo designó gobernador de Milán y con apenas 30 años llegó a regir el norte de Italia. En cuestión de meses ya tenía en su bolsillo a toda la población que lo consideraba como el mejor gobernante de su historia, prestigio que fue determinante cuando, a la muerte del obispo arriano Auxencio, los partidarios de este prelado y los católicos se enzarzaron en una ardua disputa por la posesión del obispado y Ambrosio entró a la catedral en donde estaba deliberando para calmar los ánimos y su discurso conciliatorio caló tan profundo que uno de los asistentes gritó: «Ambrosio, obispo», e inmediatamente el resto se unió al coro y fue elegido por unanimidad y aunque él se escabulló, fue traído de regreso y aclamado con la aprobación del emperador Valentiniano. A continuación lo bautizaron, ordenaron sacerdote y el 7 de diciembre del año 374, a sus 35 años, lo consagraron obispo. Después de repartir sus bienes entre los pobres y la iglesia, y consciente de su ignorancia religiosa, se puso en manos de San Simpliciano, quien lo formó teológicamente y lo condujo a través de las Sagradas Escrituras, las cuales posteriormente profundizó en los escritos de los autores más reconocidos de la iglesia y se compenetró especialmente con las obras de Orígenes y de San Basilio. Gracias a su indiscutible inteligencia, su preparación laica y un discernimiento sorprendente, San Ambrosio asimiló en muy poco tiempo todo ese conocimiento que con diligencia aplicó en la defensa de los fundamentos de la Iglesia frente al arrianismo al que prácticamente desterró de Milán, aunque para lograrlo tuviera que enfrentarse a la emperatriz Justina y a sus aliados, que exigían la adjudicación de templos que con presteza y firmeza les negó San Ambrosio, y encaró al Senado romano, que pretendía restablecer el culto a la diosa Victoria, y con sus poderosos argumentos derrumbó sus aspiraciones y sometió a su autoridad a Teodosio. Al mismo tiempo, San Ambrosio llevaba una vida austera, recogida, y las puertas de su habitación estaban abiertas al pueblo las 24 horas para auxiliar a los pobres, y a la par escribía incesantemente hasta completar una portentosa obra nutrida por el fructífero intercambio epistolar que sostuvo con sus amigos entrañables San Jerónimo y San Agustín, al que catequizó y bautizó, entre otras cosas. Y con ellos se escribía sobre las cuestiones de la fe, y entre los tratados que escribió se destacaron la fe, el Espíritu Santo, la encarnación del Señor, el libro de los misterios, el de los sacramentos, deberes de los ministros, entre otros, y muchas homilías, cartas pastorales e ingente cantidad de documentos apostólicos, hasta que sus fuerzas lo abandonaron y el 4 de abril, Viernes Santo del año 397, murió a los 57 años en Milán. San Ambrosio fue declarado doctor de la Iglesia en 1295
y con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno, comparte el privilegio de ser considerado padre de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ambrosio que nos muestre el camino de la fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama:
con nosotros, para siempre estará, que resuena en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará, que resuena en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Reflexionamos el primer libro de Samuel, capítulo 22. Especialmente subrayando el versículo 11. En realidad está todo unido, ¿verdad? Concatenado, principalmente ahora desde el versículo 9. Cuando interviene Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl y que dice: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó con él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Golía del Filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna. Los sacerdotes de Nob, todos ellos comparecieron ante el rey, y Saúl dijo, bueno, y ella continúa el versículo 12. Vamos a centrarnos un poco en estos primeros versículos. Aquí, Ahimelech, ¿verdad? Que es llamado. Dice, mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna, sacerdotes de Nob. Todos ellos comparecieron ante el rey. Entonces Saúl continuaba con su imprudente paranoia. Paranoia. A veces que esto que aquello. Ya en el versículo anterior, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas y los hará a todos jefes de 1000 y 100,000 hombres para que hayan conspirado contra mí? Nadie me avisa nada cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se conduele conmigo, ni me revela que mi hijo se sublevó contra mí. Imagínense. Entonces, todas estas cosas nos hace entender ahora la paranoia verdaderamente de Saúl. Saúl aquí ya es en ¿Por qué? Porque se metió.
Miren, queridos amigos, que esta es una realidad nuestra, es una realidad de la sociedad. El que después, hablábamos nosotros anteriormente, filosóficamente, del aspecto lo ontológico, lo esencial y lo accidental, dentro, ¿verdad?, de una filosofía así muy sencilla, muy rápida, sin querer entrar demasiado en los detalles filosóficos, pero también recordemos que lo accidental poco a poco va influenciando en lo ontológico, va accidentando también en lo existencial de la vida del hombre. Por eso tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Saúl aquí se mete y se le está volviendo como piñón fijo, ya piñón fijo. Vean el piñón fijo ahí, ¿conocen ustedes el piñón fijo, verdad? De la bicicleta, piñón fijo. Vean ahí pedal, vean, ahí puede pedalear, ya por esa pues está la pedala Holland de bici, no. Piñón fijo quiere decir que siempre gira y gira y gira y gira, de acuerdo a la velocidad de tu bicicleta, gira también tu pedal, o sea que y de acuerdo a la velocidad de cómo vas, entonces ese móvil también va caminando. Bueno, entonces aquí nosotros, queridos amigos, estamos mirando lo que le pasa a Saúl, que continúa con esta imprudente paranoia. Acusó a Ahimelech y a David de conspiración contra él. Aspiración, entonces. Él está aspirando lo que yo tengo. Sin embargo, nosotros también ya sabemos, porque ya leemos todas las informaciones, que ni los mismos que están aquí dentro de la Biblia estaban sabiendo. Ya por ejemplo, Jacob en el capítulo 16, que David ya fue ungido rey. Segundo y Cuaibetri. Pero él está pensando, este me quiere usurpar, este me quiere sacar esta dinastía. Ñande Jacob en el capítulo 15 de este mismo libro, que el Señor ya había rechazado definitivamente a el rey Saúl. Pero sin embargo, a pesar de que o pillamos ahí, porque en algún momento él decía, bueno, aquí se nota que el Señor está con David. Se nota que el Señor está con David ante todas las situaciones que va pasando. Entonces, ¿por qué ustedes han conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí. Ahí está. Joab entonces ya está entrando, ¿verdad? Entonces Saúl está entrando en esta paranoia, se está metiendo. Estos han conspirado contra mí, dando y hacemos desaparecer, ahora se lleva el trono que me pertenece. También pensaba que David buscaba matarlo para que se levantase contra mí y me acechase. También pensaba eso. David me quiere matar. Y sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que si David quería hacer eso, porque si David de un comienzo decía que iba a todo y todo le salía bien, todo con éxito, a pesar de que Saúl a propósito le ponía, dicen, los lugares más delicados, los lugares más peligrosos, pero sin embargo, siempre David volvía triunfante con su ejército. Ahora, cuando se da cuenta de esto, la gente, el pueblo, cómo era David y todo lo que él estaba haciendo a favor del pueblo, entonces salen a las calles. El hecho de haber matado a Golías, ¿verdad? Oye, popete, güey. Oye, esa guay, güey. Qué pocha este tipo. Oye, oñora y no. Ñandere, por nuestro pueblo, por nuestra gente, me enseñan de liberar. Entonces dice, David mató a 10.000, Saúl mató a 1.000. Upeanteco, la yañandeco, ape, ¿verdad? En realidad el autor sagrado. Pero seguramente que el pueblo ya en su interior decía, ¿verdad? Este que es Saúl. Vean, lo único que ya es mirarse a su ombligo, mirar sus intereses. Es decir que nosotros, ¿verdad, Isaú? Nosotros vamos a estar bien, de mi morada, vamos a estar bien. Y de y la vamos a estar todo bien, ¿verdad? Es decir, el pueblo. A Pepe entonces, la David lleva, oye, esa guay, oye, popete David. ¿Por qué? Y porque verdaderamente se preocupa de todos. Quiere que todos
ciertamente que va a recibir muchas críticas y muchas persecuciones. Y aquí ya comienza, ¿y quién? Y justamente el que está luego al frente, en vez de ayudar, en vez de darle posibilidades. Porque también si él estaba allí parado, Saúl, era gracias también a David. Él tendría que reconocer eso. Pero David entonces no dice nada, él respeta, él no quiere matar al ungido y menos todavía. Aquí él le dice, ustedes se han levantado contra mí y ustedes me están acechando ahí, Saúl. Como si fuese que es David el que comienza a perseguir a Saúl. Como si fuese David el que comienza a querer usurpar el gobierno, ¿verdad?, de Saúl. No peche, sino que es el otro que se da cuenta, oye, esa cuaina. Porque David, diga tú, David con la fuerza, la garra, el empeño, la lucha, la victoria. Entonces, para ese pueblo, el pueblo de Israel. Saúl se veía a sí mismo como la víctima y que David y Ahimelech buscaban matarlo. Esto es lo clásico y esto es lo que sucede incluso en medio de nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta ya? Tantas personas, ¿verdad?, que están con nosotros. Entre lo que te hago ya esa cuala, o ya puedo la hipocane y ya pu, o ya por la cosa cuera va y ¿verdad? Yo no quiero poner así todos los detalles, ¿verdad? Porque si no, pues, algunos ya vimos y contra temas allá. No. Yo no quiero hablar contra nadie así específicamente porque yo pienso que todos ya tenemos un dedito de cerebro. Un dedito de cerebro no tenía que contener la cosa, ya pillas agua, ya entiendes agua. La ñande pocanero con ñande y ya. Entonces no hace falta que se insista mucho, ¿verdad? Que yo te estoy diciendo que te está haciendo una chagada con los remedios, con los ancianos, con los jubilados, con la cuestión de las infraestructuras. O sea, no hace falta que yo diga estas cosas. Con años de todo eso, por ejemplo, que viene con respecto a las falsedades, ¿verdad?, que nosotros hacemos con licitaciones, con el amiguismo, con la infraestructura sobrecargada de gente que al final de cuentas ni de ahí vamos a hablar en Moingueta. Yo recuerdo, yo una vez estaba al frente de un instituto, ¿verdad? Y ahí, cuando eso se alquilaba, ¿verdad?, justamente al ministerio era cuando eso se le alquilaba. Y eran como más o menos 4 o 5 piezas, ¿verdad? 5 piezas más o menos, así, un poco grandecita. Y ahí supuestamente en esas 5 piezas tenían que estar 160 empleados. Y calcula, mira. Y claro, móvil grande ya para andar ya. Bueno, en fin, son cosas, queridos amigos, que suceden, ¿verdad?, en medio de nosotros. Pero aquí, eso es lo que David está haciendo. David es como un paranoico, por todas partes, que él oye perseguía, y su pelo oye perseguía. David la iñañágina, hanga tu David a Ahimelech ma oye muy más de acuerdo ahí, oye moita más de se contra David. Y sin embargo, él no quiere asumir lo que ya hace tiempo el Señor mismo le había dicho. Te he rechazado definitivamente, Saúl, por esta actitud, por tu actitud. Porque en dereyesa cuasi, andere ya posee la andere hipotante. Estás mirando tu ombligo, ande para de la rejoína, andere yesa pe, andere yesa cuai, que tenés que estar para la comunidad. Para eso te he ungido y para eso te puse como tendota. Queridos amigos, nos despedimos en el día de hoy. Qué hermoso libro político, qué hermoso libro que nos ayuda a nosotros a organizarnos como comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.